Hola, buenos días. Mi nombre es Sebastián García y soy parte del grupo 3. Me veo en la obligación de hacerlo solo porque los otros miembros de mi grupo no quisieron. Así que procedo a iniciar la exposición. Las fuentes del derecho administrativo. Para hablar de las fuentes del derecho administrativo, primero tenemos que hablar sobre qué es una fuente del derecho. Una fuente del derecho es aquello que produce el derecho, aquello que se utiliza, aquello de donde viene el derecho. La misma palabra lo dice, fuente, lugar de donde proviene el derecho. Hay dos tipos de fuentes, se clasifican en esos dos grandes grupos. Las materiales, que son los hechos históricos, sociológicos, y hasta por propio legislador se refiere material a la materia, a lo real que existe, y las fuentes formales, que es ya por el propio producto del derecho, que el propio derecho que crea más derecho, como son la Constitución, las leyes, tratados internacionales, etcétera. Bueno, siguiendo esto, tenemos la primera fuente del derecho, la que viene desde la legislación. Aquí tenemos lo que es la Constitución y tenemos lo que son los tratados internacionales y lo que son las leyes. Con la Constitución nos referimos a la norma básica del Estado y es la principal fuente del derecho administrativo. En esta Constitución están todas las normas básicas del Estado, los derechos, los deberes, todo lo que tenga que ver con los poderes públicos y sus divisiones. También tenemos los tratados internacionales que afectan a lo que son las leyes. ¿Qué son las leyes? Las leyes son un conjunto de textos que desarrollan lo que dice la Constitución para un mejor entendimiento, para una mayor especificación y entendimiento de lo que se explica en la Constitución y así se aplique mejor lo que ella plantea. Los tratados internacionales son esas cosas que crean entre naciones para que haya una uniformidad entre las normas para buscar un bien común entre esas naciones y afectan a las leyes. Hay un debate entre en quién está primero en la jerarquía, la Constitución o el Tratado Internacional, pero esta batalla la gana claramente la Constitución. Los tratados internacionales no es correcto que se intervengan, que cambien la naturaleza de la propia Constitución, que tiene que ser la norma suprema por definición. A mitad de camino entre las fuentes del derecho para la administración y las fuentes del derecho de la administración tenemos a lo que es el decreto ley. El decreto ley surge de las leyes habilitantes, las cuales confieren poder legislativo al poder ejecutivo. Estos decretos leyes se clasifican en dos. En el decreto de gobierno EURIE, si es que así se pronuncia, y el decreto de gobierno de facto. El decreto de gobierno de EURIE se refiere ya a algo que está estipulado en la Constitución y que hay dos alternativas. O es decir, en la Constitución especifica que es el poder legislativo el que tiene que conferirlo específicamente al Poder Ejecutivo, o el Poder Ejecutivo, en la ausencia de una ley, pero se tiene que regular cierta materia, crea la ley directo de lo que dice ya la Constitución, está estipulado ahí. Y en el de facto ya es cuando el gobierno acostumbra a crear los decretos leyes y que exageran pues o no está conferido ya en la Constitución. O eso que entendí, o eso creo. Ahora pasando a lo sublegal, o sea, lo que está debajo de las leyes, ¿verdad? Lo sublegal, legal y constitucional. Bueno, en lo sublegal tenemos como principal los reglamentos. Los reglamentos ya se supone que es algo que tiene que crear el mismo poder ejecutivo, sin ya permiso del poder legislativo ni nada, porque es su deber crearlo ya, es su destino. Estos reglamentos están para especificar cómo es que se va a poner a cabo lo que la ley plantea, pero no pueden cambiar la naturaleza de lo mismo, ya eso es algo del poder legislativo. Y bueno, estos reglamentos se dividen en una gran variedad. Están los que se dividen por nación, que explica toda la nación, por el estado, solamente un estado como Apure, o municipio, más Viruaca. También se diferencia porque a los que son para administrar algo, o sea, externo a la propia administración pública, y los que son internos, que son ya para administrar la propia administración pública, que es también
deber del Poder Ejecutivo aplicar esos reglamentos, crearlos y aplicarlos. Debajo de la jerarquía, y aun siendo sublegal, tenemos lo que son las resoluciones y las providencias, que son órdenes escritas. Por resoluciones entendemos una decisión que toma el Poder Ejecutivo entero, los altos mandos del Poder Ejecutivo, que son el presidente y su ministro. Toman una resolución sobre cierto tema, cómo se va a hacer esto, lo otro, Y tenemos la providencia, que básicamente son órdenes siguiendo la jerarquía del mismo que está en el Poder Ejecutivo, presidente, ministro, otro funcionario público que esté debajo del ministro, etcétera. Y claro, tenemos por último otros tipos de fuentes que quedaron atrás, como son la jurisprudencia. La jurisprudencia son los fallos que da un juez y otro juez lo toma en cuenta. O sea, se toma en cuenta porque un juez tiene que hacer un análisis, tiene que hacer una interpretación jurídica usando la misma doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Bueno, que también es una fuente del derecho. La doctrina es un conjunto de análisis que dan filósofos y científicos del derecho sobre el derecho como tal. Es el estudio del derecho y el conocimiento que se tiene de las normas y todo esto. Y bueno, esto ha sido toda mi exposición. Podemos concluir de que las fuentes del derecho administrativo son variadas. Normalmente tienen que ver con el propio ordenamiento jurídico, que son normalmente fuentes formales, pero que también se ve influida por la misma filosofía del derecho, como todas las ramas, que más que están que tiene que tener una relación de concordancia entre lo que es el poder legislativo y lo que es el poder ejecutivo. Y eso ha sido todo. El video va a tener muchos cortes porque este teléfono tiene un problema al grabar, graba demasiado pesado y tengo que estar cortando, cortando y cortando. Y espero que la pase bien en la cuarentena. Profesor Rafael Montoya, un saludo, adiós.